Bienvenidos al tutorial sobre ejercicios de estática. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios de estática en los cuales vamos a identificar fuerzas, vamos a relacionar estas mismas para dar solución a las incógnitas que cada problema está presentando. En el primer ejercicio, el enunciado nos menciona, muestra, dice, un sistema que está en equilibrio y no hay fricción con el plano inclinado. Halla el peso W si el otro bloque presenta 100 newtons. El bloque que observamos en la pendiente tiene 100 newtons de peso, lo cual viene como inscripción dentro del bloque. Este bloque, a su vez, si se dan cuenta, está conectado por una cuerda, en este caso. Está conectado por una cuerda. Esta cuerda, a su vez, termina en otro bloque por el cual está unido y este bloque está colgando. Ambos tienen un eje por el cual se desliza la cuerda. Algo más que podemos observar en el gráfico es que tiene un ángulo de 53 grados la pendiente, uno de los vértices de la pendiente. Lo primero a realizar es analizar qué me piden. A mí me están pidiendo el peso de este bloque, el peso del bloque pequeño, porque de este ya me han dado. Tengo que hallar el peso de este bloque pequeño. Como el sistema se encuentra en equilibrio y no hay fricción, significa de que este cuerpo se mantiene sin aceleración, es decir, que está estático. Para poder hallar el peso de este bloque, tendría que hallar previamente esta tensión, tendría que hallar previamente también lo que tenemos aquí y las fuerzas que tiene el otro bloque. Por eso es que para poder resolver este ejercicio, primero debo hallar las fuerzas que se encuentran en el bloque inclinado. Para poder desarrollar esto, voy a generarle un plano cartesiano al bloque donde voy a señalar las fuerzas que tiene. Lo primero es observar que el bloque tiene el eje X y el eje Y. Es un plano cartesiano, solo que está inclinado porque el bloque está inclinado. Es necesario realizar esto si queremos realmente hallar las fuerzas de este bloque. No puedo generar un plano cartesiano tradicional, derecho, ¿no? Donde hay vertical y horizontal, porque me daría una idea errada de las fuerzas que están en este bloque. Bueno, veamos entonces que el bloque inclinado presenta fuerza normal, presenta tensión acá en la cuerda y presenta un peso que va hacia abajo. No olvidar esto, el bloque, aunque esté en diagonal, su peso siempre será de manera vertical. No podemos colocar en diagonal el peso, estaríamos cometiendo un gran error. Siempre el peso de manera vertical hacia abajo. Ya nos había mencionado que el peso del otro bloque era 100 y aquí tenemos ese dato. En el bloque pequeño vamos a tener solo dos fuerzas, la tensión y el peso que me está pidiendo en este caso hallar. Si nos damos cuenta, este vector de peso 100 newtons es el vector que ha quedado en diagonal en el plano cartesiano, es decir, que no se encuentra ni en el eje Y ni en el eje X. Es decir, que solo está en el medio de ambos. Por lo tanto, el vector que no se encuentra en ninguno de los dos ejes debe descomponerse en sus componentes, X y Y. Pero necesita un ángulo. Este ángulo es 37 grados, ya que el ángulo de acá abajo me da una idea de qué valor tenía este de acá arriba. ¿Por qué? Veamos que en la parte inferior se genera un triángulo rectángulo. Esta zona debe ser 90 grados. Y si este otro es 53, para que sumen 180, este ángulo tiene que ser necesariamente 37. Lo que hacemos ahora es enderezar el plano cartesiano y observar todas las fuerzas posibles que ya habíamos graficado en el plano inclinado.
Si nos damos cuenta, no he enderezado tampoco las fuerzas. Las fuerzas se mantienen en los lugares donde yo las había ubicado en el plano inclinado. Por eso es que el peso de 100 sigue estando en diagonal, con su ángulo de 37 y sus 100 grados. Así, como ya habíamos mencionado, este vector fuerza de peso de 100 newtons, se debe descomponer en componente X y componente Y, que van a estar representados por estas dos líneas punteadas. Trasladando y ampliando esto, recordemos que cuando vamos a trabajar un vector componente en X, este vector componente en X va a trabajar con la función coseno y el vector componente en Y con la función seno por el valor del vector. Así, esto será 100 por el coseno del ángulo de 37 y esto será 100 por el seno de 37. Si le damos valores al coseno y al seno de 37, tendremos que es 100 por 4 quintos y 100 por 3 quintos, que al resolver nos dará valores de 80 y 60. Entendiéndose que 100 por 4 entre 5, 80, y 100 por 3 entre 5, 60. Una vez resuelto esto, yo voy a razonar lo siguiente. Cuando el cuerpo está en equilibrio, las fuerzas opuestas son iguales. Es decir, ya que no hay aceleración en este cuerpo, en estos cuerpos que estamos analizando, indica que las fuerzas opuestas son iguales, ya que si fuesen diferentes, habría algún tipo de aceleración en el cuerpo. Pero como se encuentran en equilibrio, puedo razonar que la fuerza de la derecha es igual a la fuerza de la izquierda. La fuerza de arriba es igual a la fuerza de abajo. Así, entonces, si este vector punteado ha resultado ser 80, entonces la tensión también es 80. En otras palabras, ya hallé la tensión del bloque que estaba inclinado. Por eso es que ahora ya puedo reemplazar este valor. Aunque aquí en el bloque yo no puedo ver la línea punteada, porque no lo he compuesto aquí, se sobreentiende que ha nacido de este vector, ya que se encuentra en esta zona. Por lo tanto, si 80 era la línea punteada, 80 será la tensión. Esto también es importante. Cuando una cuerda conecta dos objetos, la tensión es igual en cualquier lugar de la cuerda. Vamos a darnos cuenta que se trata de la misma cuerda, que tiene dos extremos que están unidos a los bloques, pero es la misma cuerda. Y al hallar la tensión en esta zona, es como hallar la tensión en esta otra, o en la bajada, en todo, en cualquier parte. Entonces, si eso es así, si se cumple eso, la tensión de la cuerda en esta zona también es 80. Y una vez más, cuando el cuerpo está en equilibrio, las fuerzas opuestas son iguales. Por lo tanto, si esta fuerza de arriba es 80, esta fuerza de abajo de este bloque también será 80. Por lo tanto, si T es 80 newtons, entonces W también es 80 newtons. La respuesta, por lo tanto, es que el peso es 80 newtons. Miren que hemos partido desde el bloque que teníamos en la parte inclinada para poder hallar el peso del bloque que estaba colgando. En este segundo problema no necesitamos de un plano porque es más evidente, son menos las fuerzas que están ejerciéndose en el bloque que está colgando. Dice que en esta figura se debe calcular el peso del bloque sabiendo que la tensión es 100. La tensión que veo aquí se da por esta cuerda.
pero debo hallar el peso. Ya que la tensión es 100 y considerando que como el cuerpo está en equilibrio, es decir, está quieto en este caso, las fuerzas opuestas son iguales. Si la tensión es 100, el peso, por lo tanto, también es 100. Fácil, ¿verdad? Es un problema muy sencillo. Este problema se complica un poco más debido a que vamos a tener de repente que hallar dos variables. Pero veamos de qué se trata. Aquí observamos una esfera que al mantenerse en equilibrio, es decir, que está quieta, para que se mantenga en esta posición, hay una fuerza que está jalándola, pero que se ha quedado tranquila, y una tensión que la detiene contra el techo. Bueno, entonces hagamos un diagrama de cuerpo libre para esta esfera. Nuevamente, veamos que tiene un peso, que tiene una tensión que está en la cuerda y obviamente la fuerza F que la está jalando. Es decir, que hay tres fuerzas que están actuando en esta esfera para mantenerla en equilibrio. La única fuerza que tiene un valor en este momento es el peso. El peso sería de 400. Al realizar mi plano cartesiano, en este caso mi plano es derecho, ya que no tengo ninguna pendiente ni otra cosa que se le parezca. Por lo tanto, estas fuerzas las voy a trasladar a ese plano. Y tendríamos algo así. Recordemos que los vectores que se descomponen son aquellos que siempre están en diagonal, que no se han pegado a ningún eje, que no sean, vamos a decir, están entre los dos. F no puede ser, ya que está en el eje X, y W no, porque está en el eje Y. Por lo tanto, vamos a descomponer a T. Sin embargo, se necesita un ángulo en esta zona, en la zona inferior de T, para poder realizar de una manera adecuada la descomposición. Razonemos que si la tensión está formando acá arriba un ángulo de 45 grados, y esto es un ángulo, es un triángulo rectángulo, quiere decir que el ángulo en esta zona también va a ser de 45 grados. Ese es el ángulo que yo voy a utilizar para realizar mis valores en los vectores componentes. Por lo tanto, hay que recordar también que el vector en Y trabaja con la función seno y el vector en X con la función coseno. Así tendremos lo siguiente. T, porque en este caso no tiene valor, T por el seno de 45 grados. Y el otro será T por el coseno de 45 grados, ya que ese es el ángulo con el que yo estoy trabajando. Para poder continuar con la resolución, yo tengo una dificultad. En este caso tengo una variable T y tengo una variable F. Tengo que razonar por cuál igualdad yo podría llegar más rápido a la respuesta. Si igualando las fuerzas en X o igualando las fuerzas en Y. Si igualo las fuerzas en X, tendría variable T y variable F. Pero si igualo las fuerzas en Y, tendría variable T y 400. Ya tengo un valor en esta zona. Entonces voy a igualar las fuerzas en Y. Antes, vamos a reemplazar los valores. T por el seno de 45, que sería T raíz de 2 sobre 2. Y T por el coseno de 45, que es también T raíz de 2 sobre 2. Recordemos que el coseno de 45 y el seno de 45 tienen el mismo valor. Entonces, como ya habíamos mencionado, vamos a igualar las fuerzas en Y, ya que esto nos va a llevar un poco más rápido a la respuesta. Por lo tanto, 400 newtons es igual a T raíz de 2 sobre 2. Donde 2 por 400 es 800 newtons, igual a T por raíz de 2.
donde raíz de 2 pasará dividiendo, tendríamos 800 newtons sobre raíz de 2 igual a t. Para desaparecer esta raíz del numerador, vamos a multiplicar al numerador y denominador por la misma raíz que se encuentra aquí abajo. Y tendremos 800 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 igual a t. Tendremos 800 raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado, donde el cuadrado y la raíz pueden irse y me quedaría 800 raíz de 2 entre 2. Y esto por último me daría 400 raíz de 2 igual a la tensión. Si nos damos cuenta, hemos hallado un valor para t, que lo podemos utilizar y reemplazar en cualquier momento durante las otras operaciones. Así como igualé las fuerzas en y, ahora puedo igualar las fuerzas en x, diciendo que F es igual a t por raíz de 2 sobre 2. La ventaja ahora es que ya no voy a tener dos variables, solo voy a tener a F para hallar, ya que t es 400 raíz de 2. Reemplazando, F es igual a 400 newtons raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. Realizando mis operaciones, tengo 400 newtons por raíz de 2 al cuadrado sobre 2. Donde, desapareciendo la raíz y la potencia, tendría 400 newtons por 2 entre 2. Eso me da 800 newtons entre 2 y al final F vendría a ser 400 newtons. ¿Qué sería nuestra respuesta? En el siguiente ejercicio nos dice determinar el valor de la tensión y la fuerza normal de la esfera. El peso de la esfera es de 120. Al igual que en los casos anteriores, tengo que identificar las fuerzas presentes en mi esfera. Igual, tengo que graficarlas en un plano. Las fuerzas en este caso son una tensión, una normal y el peso que tiene la esfera. El peso es la única fuerza que tenemos conocimiento. Por lo cual, en un plano, serían de la siguiente manera, organizándolas. Una vez más, la fuerza para descomponer en este caso es la tensión, pero con un ángulo de ¿cuánto? Veamos, si la tensión tiene un ángulo arriba de 37, quiere decir que el ángulo de abajo será un ángulo de 53, para cumplir con un triángulo rectángulo. Realizo entonces la descomposición del vector t. Y tendría componente en x y componente en y. La componente en en y me dice t por el seno de 53. Recordemos que y trabaja con función seno. Por lo tanto, en x con coseno. Sería t por el coseno de 53. Dándole valores, tendríamos que es t por 4 quintos, el seno de 53, y t por 3 quintos, que es el coseno de 53. Igual que en el caso anterior, en el problema anterior, tengo dos variables. Tengo t, tengo n. ¿Por dónde sería más conveniente resolver esto? Tengo que hallar alguna de las letras primero. Asumiré entonces que como el cuerpo está en equilibrio, puedo igualar las fuerzas que tengo en los dos ejes. Voy a igualar las fuerzas en y para hallar la tensión. Y así digo que t 4 quintos es igual a 120. T 4 quintos es 4t entre 5, si hacemos la multiplicación. 5 por 120 es 600, me queda 4t igual a 600, donde t es igual a 600 sobre 4, donde t es 150 newtons. Ya hallé la primera de las fuerzas que me pedía el problema. Ahora voy a proseguir a hallar la fuerza normal,
o fuerza de reacción, ¿no? La fuerza de reacción la voy a hallar igualando las fuerzas en X, que sería este vector de color morado, y este vector punteado, que es T por 3, 3T quintos, igual a N. He puesto de color rojo la N ya para diferenciarla de los newtons. Esta N en rojo quiere decir fuerza normal. Ya tengo la tensión, porque la tensión me dicen que es 150. Por lo tanto, puedo reemplazar ese valor en la fracción y sería 3 por 150 newtons entre 5. Donde 3 por 150 es 450 entre 5 y 90 newtons sería la fuerza normal. En este último ejercicio me piden que calcule el valor de cada reacción, es decir, de cada fuerza normal. ¿Por qué me piden de cada reacción o de cada fuerza normal? Porque si observamos esta esfera, yo tengo dos fuerzas normales, ya que está golpeándose contra dos, está haciendo contacto contra dos superficies. Lo único que sabemos es que el valor de la esfera, el peso del valor de la esfera es 800. Entonces grafico, aquí están las dos fuerzas normales que se aplican a la esfera. Normal 1 y normal 2. Tengo el peso y nada más. ¿Qué tipo de plano voy a generar para esta esfera? Inclinado, porque miren, veo un plano inclinado, o derecho, porque también veo, ¿no?, que está contra una superficie que es recta. En este caso, voy a generarle un plano derecho debido a esta columna con la que está chocando en sentido vertical derecho, recta. Sin embargo, observemos lo siguiente. Yo voy a necesitar un ángulo en esta zona, porque algunos de estos vectores seguramente que los voy a tener que descomponer, y para ello es mejor que vaya sacando todos los vectores posibles. Acá tendría un ángulo de 90. Si esta zona es 53, entonces esta zona es 37. Y así. Si todo esto es, al parecer, un triángulo rectángulo, ¿qué valor tendría aquí? Entonces el valor que tengo en esa zona sería un valor de 53 grados. Entonces colocando mis fuerzas en el plano, ya no tengo problemas con este vector que ya se iba viendo de que iba a ser inclinado en el plano cartesiano. Porque como he mencionado es derecho el plano debido a esta columna. Bueno, al realizar la descomposición voy a tener que la normal 2 tiene su componente en Y y tiene su componente en el eje X. Así, mi componente en Y y en X tendrían los siguientes valores. N2 o normal 2 por el seno de 53 y normal 2 por el coseno de 53. Las funciones seno y coseno se mantienen como ya habíamos mencionado en los anteriores ejercicios. Tenemos que hallar normal 2 y normal 1 según el problema. Para ello debemos tratar de reemplazar todo lo que se pueda para llegar a valores más pequeños. Por lo tanto, este vector punteado será normal 2 por 4 quintos y normal 2 por 3 quintos, que es el seno y coseno de 53 respectivamente. Para hallar las normales o reacciones, tengo que saber cuál de ellas es la más cercana a la solución. Y creo que la más cercana a la solución es la que se encuentra igualando los vectores en el eje Y. Por lo tanto, como el cuerpo está en equilibrio, puedo hacer esas igualdades. Y digo, hallando la normal 2, igualando las fuerzas en Y. 4 por N2 es 4N2 quintos. 4N2 quintos es igual a 800 newtons, que está en la parte inferior. Si resolvemos esto, tenemos que 4N es igual a 4000, ya que 5 se multiplica por 800.
donde N2 es 4000 entre 4, que pasa dividiendo, y la normal 2 es 1000 newtons. Con este valor, y como en los dos casos anteriores, puedo reemplazarlos, ya que voy a igualar también las fuerzas en X. Entonces, igualando las fuerzas en X, tendría que normal 1 es igual a 3 normal 2 sobre 5. Esto de 3N2 es por la multiplicación, ¿no? N2 por 3, 3N2 sobre 5. Yo puedo reemplazar N2 ya que tengo ese valor que es 1000. Por lo tanto, sería 3 por 1000 entre 5 igual a 1. Así, 3 por 1000 es 3000. 3000 entre 5 viene a ser 600 newtons, que vendría a ser el valor de la normal 1. Entonces, ya tengo el valor de las dos reacciones o normales que me había pedido el problema. Hasta aquí hemos realizado una explicación un tanto breve para este tipo de ejercicios donde los cuerpos se encuentran en equilibrio y donde podemos tener como aliado a esto de las igualdades. A veces otros resuelven este problema por los métodos del triángulo, en fin. Se puede realizar, pero el método analítico nos da de repente una amplitud más grande de todo el panorama que descompone una fuerza. Por lo tanto, también es importante analizarlo y aprenderlo. Entonces me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.